Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. En Ciudadanos defendemos la necesidad de que se garantice el cumplimiento íntegro y que al menos nos acerquemos al cumplimiento efectivo de las penas por los crímenes de especial gravedad. ¿Acaso los españoles no tenemos el derecho a estar protegidos igual que el resto de los europeos? Nosotros pensamos que sí, y que con esta pena y que con estos nuevos supuestos vamos a defender mejor los derechos y libertades o la seguridad de toda la sociedad. No podemos compartir estas enmiendas de totalidad. Esa guerra, esa lucha, esa fiesta de Ciudadanos y del PP a ver quién es más duro, aprovechándose de un sentimiento de la sociedad, no lo podemos compartir. Alguna reflexión deberían hacer sobre ello antes de calificar esta pena de populismo punitivo. No miren al Partido Popular, miren a España. Las agredió sexualmente y profanó los cadáveres. Antes del doble crimen, había escrito un texto en prisión donde recreaba su sensación de poder. Soy padre de 2 hijas, juez desde hace más de 30 años. Les puedo asegurar que el dolor de las víctimas no me es ajeno. Conozco el dolor de las víctimas, conozco su sufrimiento, conozco su fuerza, pero también conozco su vulnerabilidad. Las víctimas no pueden ser utilizadas, ni ellas ni su dolor. Señores del Partido Popular, señores de Ciudadanos, no pueden ser utilizadas, ni ellas ni su dolor. Arguyen ustedes que lo hacen siguiendo una voluntad mayoritaria de la sociedad española, que no hemos visto por ninguna parte, salvo en su planteamiento voluntarista y en las encuestas de algunos periódicos que les son afines. Pero también sabemos que la construcción del Estado, y así nos lo enseñaron autores como Weber o Locke, sustrae a la venganza de los particulares a la resolución de los conflictos. Eso lo hacemos a través de procesos racionales que son la justicia. Y la justicia necesita leyes, y eso es lo que tenemos que hacer aquí. Señor Girauta, léase a Beccaria y léaselo bien. Y cuando se lo lea, Beccaria le dirá que cualquier pena excesiva es tiránica. Voy a rememorar a Aristóteles, porque hace 2400 años nos decía que la ley es razón, pero no cualquier razón, razón libre de pasión. Ustedes están haciendo depender el cumplimiento de los derechos humanos en España de las encuestas de algunos periódicos. Modernicen la justicia, agilícenla, acompañen a las víctimas y apuesten por la reinserción. Es un Estado del siglo XXI, no del siglo XIX. Buenos días, mundo. Permitid primero que me disculpe por esta interrupción. Yo, como muchos de vosotros, aprecio la comodidad de la rutina diaria, la seguridad de lo familiar, la tranquilidad de la monotonía. A mí me gusta tanto como a vosotros, pero con el espíritu de conmemorar los importantes acontecimientos del pasado, hemos pensado que podríamos celebrar este día tomándonos 5 minutos de nuestra ajetreada vida para sentarnos y charlar un poco. Hay, claro está, personas que no quieren que hablemos. Sin embargo, las palabras siempre conservarán su poder. Las palabras hacen posible que algo tome significado y si se escuchan, enuncian la verdad. Y la verdad es que en este país, amigos, algo va muy mal.
Buenos días, cafetera. Bienvenidos un día más a un programa en el que tenemos mucho de lo que hablar. Vamos a repasar la sesión del Congreso de los Diputados ayer, donde la demagogia intentó imponerse a la razón. Se debatía la prisión permanente revisable y lo habéis escuchado. Populismo, sensacionalismo, amarillismo, todo para una sesión que nos mostró la peor cara de la política. Vamos a hablar de eso, pero también vamos a hablar de V de Vendetta, porque sí, amigos, hoy es viernes y es la película elegida por la audiencia. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. All the will take the old wise way, and the winter will never forget. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. Don't be afraid, 'cause love. V de Vendetta, bueno, va a ser la película que vamos a analizar a continuación aquí en La Cafetera. Ya sabéis que los viernes es el viernes de Videoforum, ese ejercicio colectivo en el que con la ayuda de las oyentes y los oyentes de este programa analizamos una película cada semana. De manera que la podemos ver, tenemos una semana entera para reflexionar sobre la misma y después el viernes pues agrupamos todas esas reflexiones que nos habéis hecho llegar. Hoy vamos a hablar de V de Vendetta, una película fantástica que basada en el cómic de Alan Moore y de David Lloyd, y vamos a analizarlo desde la perspectiva que vosotros elegís, pues que no es tan cinematográfica como una perspectiva un poquito de conexión con lo que está ocurriendo en nuestros días. No, en unos días en los que además vamos a repasar las portadas de los periódicos hoy impresos en este programa que se emite, como sabéis, café de puchero, cocinado a fuego lento y que no se emite en directo como normalmente porque ahora tengo que salir corriendo para televisión, pero algunos os habréis dado cuenta de que hemos sustituido hoy los rostros de nuestros perfiles en Twitter, en el timeline, por la máscara de V de Vendetta, con motivo del análisis de esta película. Nos parecía que era un pequeño guiño, que era simpático, así que os pedimos que participéis en este gran juego, además de la utilización del hashtag, en este gran juego de sustitución de los rostros por las máscaras de V de Vendetta. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Y lo haces sobre la música de Freedonia, Last Answer, en un día en el que vamos a repasar también la jornada que tuvo lugar ayer en el Congreso de los Diputados, donde se debatía sobre la prisión permanente revisable. Sabéis que después de muchas semanas de presión en los medios de comunicación, con encuestas, con reflexiones en torno a la prisión permanente revisable, ayer se celebró un debate para ver si esta iniciaba el trámite de la derogación. Actualmente está en vigor y había algunos partidos políticos que querían que se iniciasen algunos trámites para derogarla. Esto salió adelante, finalmente seguirá esos trámites, pero asistimos a una de las sesiones más bochornosas, más vergonzosas de la historia del Congreso de los Diputados. Para justificar un supuesto hipotético interés social en que las penas de prisión se endurezcan, el Partido Popular y Ciudadanos utilizaron los argumentos más amarillistas que podáis imaginar. Hemos hecho un pequeño resumen, pero de verdad, estudiantes de Derecho, amigas y amigos de otros lugares del mundo, es una sesión que os recomendamos encarecidamente que busquéis en Internet, en YouTube, y la veáis completa, porque nos dejó algunos de los momentos más bochornosos de la historia de la política española. Bochornoso el discurso de Juan Carlos Girauta, de Ciudadanos, sobre la prisión permanente revisable. Un escándalo, utilizando la demagogia del dolor para justificar la cadena perpetua, una definición que ellos mismos habían utilizado en el pasado. Es que no hace ni 5 meses. Pues bien, la prisión permanente revisable es demagoga hasta en su denominación. La llamaron así para que sonara más amable, pero todos sabemos muy bien que frente a lo que estamos, en realidad es frente a la cadena perpetua. Ustedes siempre justifican esta medida alegando que muchos países europeos la incluyen en su legislación y citan algunos como Austria, Bélgica, Italia o Alemania. Y sí, son países que la llaman cadena perpetua, abiertamente, sin tapujos. Pero curiosamente... Patricia Reyes, de Ciudadanos, solamente hace 5 meses y, sin embargo, ayer escuchábamos a Girauta defendiendo con toda la potencia de fuego la necesidad de mantener la prisión permanente revisable. Y para eso utilizó todos los recursos dialécticos
de los que disponía sensacionalismo, amarillismo. Las agredió sexualmente y profanó los cadáveres. Antes del doble crimen, había escrito un texto en prisión donde recreaba su sensación de poder, cito textualmente, mientras violaba a una mujer. En Ciudadanos defendemos la necesidad de que se garantice el cumplimiento íntegro y que al menos nos acerquemos al cumplimiento efectivo de las penas por los crímenes de especial gravedad. Empezar la intervención citando casos concretos de violencia, pura demagogia que solamente busca el aplauso de la calle, porque las leyes no se modifican para casos particulares, las leyes se modifican para la convivencia general. Dar por hecho que esos casos se habrían podido evitar, que esos delitos se habrían podido evitar, es vergonzoso, porque la prisión permanente revisable ya estaba en vigor y no los ha evitado. Y además dar por hecho que esos asesinos estarían en prisión perpetua por un delito anterior es un absurdo retórico que es impropio de la vida parlamentaria. Claro, no fue menos vergonzoso que el discurso del Partido Popular. Decían, ¿acaso los españoles no tenemos el derecho a estar protegidos igual que lo tenemos el resto de los europeos? Decía Bermúdez de Castro, del Partido Popular. ¿Acaso los españoles no tenemos el derecho a estar protegidos igual que el resto de los europeos? Nosotros pensamos que sí, y que con esta pena y que con estos nuevos supuestos vamos a defender mejor los derechos y libertades o la seguridad de toda la sociedad. Y, por cierto, no nos acusen de legislar en caliente. Es justo lo contrario. La prisión permanente revisable lleva vigente en España casi 3 años. Pueden discutir, si quieren, alguno de estos nuevos supuestos que les proponemos. Pero lo que hoy realmente nos jugamos, lo que hoy pretendemos evitar, es que ustedes la deroguen en caliente, señorías. Eso es lo que nosotros pretendemos evitar. Precisamente porque el Partido Popular quiere aumentar el número de los casos a los que podría afectar esta prisión permanente revisable. Pero preguntaban ayer en esta comparación, preguntaba Bermúdez de Castro, los españoles no tenemos el derecho a estar protegidos igual que el resto de los europeos. Es falso. En esos países europeos se puso en marcha precisamente para rebajar la dureza de los códigos penales, que eran extraordinariamente duros. Pero actualmente la prisión permanente revisable es más dura en España que en otros países europeos. En Alemania el tribunal tiene que demostrar que hay circunstancias excepcionales para seguir en prisión. En España es lo contrario. Aquí lo explicó Diego López Garrido ayer precisamente en este mismo programa. Pero es que el debate se está construyendo sobre falsedades. No, los asesinos de menores no salían antes a la calle en 7 años sin la prisión permanente revisable. Eso no es cierto, es una falacia. Se están utilizando mal las cifras y se está utilizando injustamente en el debate. Pero además la utilización de este sensacionalismo amarillista es tan perversa que se están ignorando a los verdaderos expertos de todas las ideologías. 100 catedráticos de penal han firmado un manifiesto contra la prisión permanente revisable. 100 catedráticos procedentes de todas las universidades públicas de este país y de todas las ideologías posibles, basados en datos objetivos como que la prisión permanente revisable no disuade de la comisión de los delitos más graves. Además, suscita reparos desde los principios penales que expresan los valores de la justicia propios de una sociedad democrática. Además, compromete la prohibición de penas inhumanas del artículo 15 de nuestra Constitución. Además, compromete seriamente el mandato de reinserción social del artículo 25.2 de la Constitución española. Además, se trata de una pena doblemente indeterminada. Además, nuestro ordenamiento pasa a convertir un caso excepcional de incorporación de esta pena de cadena perpetua después de haberla suprimido históricamente. Y así 100 catedráticos manifestaban su oposición a seguir manteniéndola. Pero además es que el debate se está sustentando sobre supuestos que son directamente falsos, porque la tasa de criminalidad en España es una de las más bajas de Europa. Y es una falacia que se está utilizando de manera vergonzosa, que los que estamos en contra de la cadena perpetua estemos a favor del delito. Se están utilizando diversas falacias para sostener eso. La falacia domine, la falacia populum, la non sequitur, la falacia del hombre de paja. Porque, como dijeron ayer desde Convergencia y Unión, este es un Estado del siglo XXI, no es un Estado del siglo XIX. Por tanto, no procedería en estos contextos una medida tan represiva como la prisión permanente revisable. Modernicen la justicia, agilícenla, acompañen a las víctimas y apuesten por la reinserción. Es un Estado del siglo XXI, no del siglo XIX. Nada más y muchas gracias.
Lo de Ciudadanos ayer fue de una osadía absoluta, porque si ya es vergonzoso defender la cadena perpetua como está haciendo el Partido Popular, el viraje de Ciudadanos en solo unos meses ha sido lamentable. De bautizarlo ellos mismos como cadena perpetua, como venganza, han pasado a la defensa desde el estómago. Puro aprovechamiento del sentimiento de las víctimas. Algo, por cierto, que dejó patente de manifiesto Campo Moreno del Partido Socialista, que además es juez. Y además, en su condición de padre, decía: conozco bien el sentimiento, pero ustedes lo están agitando. Soy padre de 2 hijas, juez desde hace más de 30 años. Les puedo asegurar que el dolor de las víctimas no me es ajeno. Conozco el dolor de las víctimas, conozco su sufrimiento, conozco su fuerza, pero también conozco su vulnerabilidad. Y por eso, desde mi persona y el grupo que represento, siempre hemos tenido muy claro que las víctimas son el eje central de cualquier política, también la política criminal. Y desde luego, una obviedad. Voy a decirles 2. Una primera, pero en los tiempos de la modernidad líquida, de la criminalización del adversario, del pensamiento único, las víctimas no pueden ser utilizadas, ni ellas ni su dolor. Señores del Partido Popular, señores de Ciudadanos, no pueden ser utilizadas. Y ayer, precisamente, además, en Unidos, desde Unidas Podemos, decían: se está cumpliendo con los derechos humanos en virtud de encuestas en los periódicos. Llevan ustedes, desde hace muchos años y singularmente desde el año 2003, enarbolando cumplimientos íntegros, enarbolando endurecimientos de penas, cuestiones en las que ningún estudio criminológico y social ha determinado cuál es su verdadera eficacia, más allá de un sufrimiento gratuito que lo único que hace es determinar y destruir la confianza en nuestro sistema penal y penitenciario. Arguyen ustedes que lo hacen siguiendo una voluntad mayoritaria de la sociedad española, que no hemos visto por ninguna parte, salvo en su planteamiento voluntarista y en las encuestas de algunos periódicos que les son afines. Ustedes están haciendo depender el cumplimiento de los derechos humanos en España de las encuestas de algunos periódicos. Periódicos que hoy titulan enfadados porque se inicien estos trámites para la derogación. El periódico La Razón dice: una oposición lamentablemente revisable, dice el periódico La Razón, que publica una fotografía en su portada con los familiares de las víctimas que ayer habían sido invitados a la sesión parlamentaria y asistían como espectadores a lo que estaba ocurriendo en el Congreso. Dice además: el juez cree que Ana Julia trató un macabro plan y la acusa de asesinato. Y dice además el periódico La Razón que el Tribunal Supremo procesará por rebelión al Govern, a los Jordis y a Forcadell. Ayer hablábamos aquí en el programa La Cafetera, os invitamos a recuperarlo, con Diego López Garrido. Precisamente el redactor del artículo en el Código Penal que habla de rebelión, y decía él mismo, la persona que lo redactó, que no es aplicable en este caso. Bueno, pues hoy hemos sabido, lo vemos en la portada de el periódico La Razón, que el Tribunal Supremo está dispuesto a procesar por rebelión al Govern, a los Jordis y a Forcadell, dice La Razón. Bueno, además, en el periódico El País, el PP explota en el Congreso de los Diputados el impacto por los crímenes. Vescansa pide perdón a la sociedad por el espectáculo ofrecido. Es verdad, cuando terminó la sesión parlamentaria, Carolina Vescansa, de Unidas Podemos, publicó un tuit pidiendo disculpas por el lamentable espectáculo que se había dado. Además, en el periódico El País, el Gobierno ve despejado el camino para los presupuestos, y dice también el periódico El Mundo: el PSOE acusa la bronca de las víctimas y frenará la derogación, dice, o anhela el periódico El Mundo. Pedirá prórrogas para paralizar la anulación de la prisión permanente hasta que se pronuncie el Constitucional. Aún así, ayer votó junto a Podemos y PNV a favor de que se continúe el trámite parlamentario contra la ley. Las familias de las víctimas convocan manifestaciones en toda España y advierten: no vamos a parar, dice el periódico El Mundo en su portada también. Bueno, en fin, una utilización absolutamente lamentable, pero que en todo caso nos ha mostrado el peor rostro de la política. Bueno, no es el asunto fundamental que vamos a tratar hoy en el programa, si hacemos este repaso a las portadas de los periódicos, como hacemos todos los días, pero además en un día en el que esta noche se ha producido una noticia sobre la que queríamos reparar unos segundos también, porque
Ayer se produjo tuvo lugar un incidente en Lavapiés, en un barrio de Madrid muy céntrico, muy multicultural. Hubo protestas muy fuertes por la muerte de un mantero tras ser perseguido por la policía. Y después hubo cargas policiales con pelotas de goma. Hubo decenas de personas protestando por esta persecución a los manteros y por el fallecimiento. Aparentemente todo indica que ha sido por un paro cardíaco, aunque todavía las informaciones son todavía muy primarias, así que podemos aportar muy poca luz, pero sí hubo unos incidentes muy importantes por la noche. En fin, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Hoy es viernes y los viernes hablamos de cine. Lo hacemos en el Videoforum, el ejercicio colectivo junto a la audiencia. Así que hoy sabéis que la película que vamos a analizar es V de Vendetta. No busquéis paralelismos. No hace falta. V de Vendetta, la película elegida esta semana por los oyentes de La Cafetera para el Videoforum, una película que había sido demandada en numerosas ocasiones. Nunca la habíamos sometido a votación porque sabíamos que era candidatura ganadora en todo caso y teníamos muchas otras que explorar, pero en estos días se ha dado la circunstancia. María Navarro, tú ya la habías visto de todas maneras, ¿no? Sí, pero he querido volver a verla para ver los detalles y sobre todo también las reflexiones que traslada a 2018, a la actualidad. Mira, estaba leyendo una crítica precisamente de 20 minutos que decía: V de Vendetta, uno de los blockbusters más incendiarios, potencialmente influyentes, nitroglicerina pura. Y es verdad, es una definición perfecta de esta película, esta llamada a la revolución de V de Vendetta. Bueno, no vamos a profundizar mucho en la película porque hay literatura suficiente escrita sobre la misma, hay mucha literatura sobre el cómic. Muchos oyentes nos pedían, pero hay que analizar también el cómic, porque es verdad, esta es una película que está basada en un cómic, pero no vamos a entrar en la profundidad de este asunto, sino más bien encontrar, como hacemos otras veces en esta sección, en el Videoforum Cafetero, sino vamos a tratar de encontrar cuáles son los paralelismos, las conexiones que tiene con nuestra sociedad actual, con el momento que estamos viviendo y que os ha sugerido a vosotros V de Vendetta. En todo caso, sabéis que es una película de los hermanos Wachowski, año 2006, aunque se hizo un primer estreno en el año 2005, a finales del año 2005. Iban a intentar hacerla coincidir con el 5 de noviembre, no fue posible por razones de calendario, pero pretendía ser una cuestión muy metafórica porque, entre otras cosas, se conmemoraban los 400 años de aquella primera revolución. Intento de revolución, dice Film Affinity: en un futuro no muy lejano, Gran Bretaña se ha convertido en un país totalitario, dirigido con mano de hierro por un tirano, y una tarde tras el toque de queda, Ivy, Natalie Portman, que hace un papelón, que está maravillosa, yo me declaro absoluto fan de Natalie Portman, y dice: es rescatada en plena calle por un misterioso enmascarado cuyo nombre es V. El extraño personaje le explica cuáles son sus planes para recuperar la libertad de esta sociedad que se encuentra sometido a el ejercicio del poder, al abuso del poder. Decía esta crítica de 20 minutos que reflexiona sobre las obscenas mutaciones del poder cuando éste crece sin control, sin freno, sobre la subcultura de la manipulación, sobre la instrumentalización del miedo. Por cierto, el papel de los medios de comunicación, la manera en la que lo retrata. Bueno, pues allí aparece Ivy, que es rescatada por V, y todas las acciones de V tendrán como objetivo hacer estallar en todo el país una revolución contra el gobierno fascista. Y ahí nos encontramos con esta revolución de V de Vendetta, que yo la he vuelto a ver. Yo también, como tú, la había visto varias veces, la había visto 3 o 4 veces. Bueno, es que también en televisión han salido muchas veces. La repiten de vez en cuando y es un arma de la subversión absoluta. Yo no sé cómo se atreven a repetirla hoy, en un día en el que las máscaras de V de Vendetta están pululando por las redes sociales a esta velocidad. Así que... Bueno, yo creo que no se toma como una amenaza porque no deja de ser ficción. Y al final, yo creo que hasta que no la ves varias veces, hay cosas de las que no te llegas a dar cuenta. Yo la primera vez que la vi era más pequeña y creo que muchas cosas no llegué a profundizarlas como ahora. Bueno que no. Esto yo creo que no, ¿eh? Hombre, esto es nitroglicerina, como decían en 20 minutos, una potencial influencia incendiaria. Pero sí, porque deja un pozo de revolución absolutamente. O sea, cuando escuchas esta música de Tchaikovsky, la obertura, la 18-12, que
pone banda sonora a una de las primeras ejecuciones diabólicas de V, cuando vuela por los aires un edificio oficial, y entonces ahí ya dice, esto es una semilla absoluta para la revolución. Además hay mucha gente, todos los movimientos, el 15M, la manera en la que la máscara se ha convertido en un auténtico símbolo social para la revolución y para los antisistema, decían, incluso hasta el propio dibujante del cómic, e incluso en la forma en la que, por ejemplo, Anonymous la ha utilizado. Y yo recuerdo aquella, ya lo comentábamos ayer en el programa, aquella detención de la policía española sobre unos hipotéticos supuestos dirigentes de Anonymous en España, y en realidad lo que ofrecieron como prueba casi absoluta delante de los medios de comunicación era una de las máscaras que se venden, por cierto, en todas las tiendas de cómics, en una de las máscaras de V, del personaje principal de V de Vendetta. Bueno, la película es absolutamente maravillosa. Yo creo, estéticamente es un derroche de creatividad. Yo quería decir que al final el personaje es muy importante, primero porque, como ya dicen los poderosos en esta película, el problema es que no pide concesiones. Él no pide nada. Él solamente quiere venganza, él solamente quiere sangre. Y cuando te encuentras con una persona que no tiene nada que perder y que tiene claro lo que va a hacer, es muy peligrosa para el poder. Entonces, también vemos un elemento que vimos en Sufragistas y plantea la reflexión de ¿hace falta un mártir para una causa? Pero es muy bueno porque, como dices, no pide nada, no demanda nada al gobierno, demanda su caída, el derrocamiento del gobierno. No pide nada, pero sí pide una revolución. Y además ni siquiera está dispuesto a protagonizarla a partir de un cierto punto en la película, ¿no? Que esto poco a poco se va viendo, sino que él es un hombre enmascarado que podría ser todo, que podría ser todos los ciudadanos. Y en esto, por cierto, encontramos un montón de similitudes desde históricas en un montón de revoluciones, pero incluso en los zapatistas con el subcomandante Marco, esa máscara detrás de la cual estaban todos los indígenas, todo el que se sienta indígena, ¿no? Así que V quiere una revolución, quiere derrocar al gobierno fascista, pero ¿qué es V? ¿Por qué? Porque al final no es una persona, no es un ciudadano, porque una persona con un nombre se puede acabar, pero lo que no se puede acabar es con unos ideales. Nos dicen que recordemos los ideales, no al hombre. Porque con un hombre se puede acabar. Pueden detenerle, pueden matarle y pueden olvidarle. Pero 400 años más tarde, los ideales pueden seguir cambiando el mundo. Yo he visto con mis propios ojos el poder de los ideales. He visto a gente matar por ellos y morir por defenderlos. No se puede besar un ideal, ni tocarlo o cazarlo. Los ideales no sangran, no sufren y tampoco aman. Pero no es un ideal lo que yo echo de menos, sino un hombre. Un hombre que me hizo recordar el 5 de noviembre. Un hombre al que jamás olvidaré. Porque es V quien va conduciendo a Natalie Portman a través de diferentes enseñanzas hacia el camino de la luz de la revolución. De todas formas, ¿sabes lo que a mí me da la impresión? Porque cuando escuchas esto es que te dan ganas de salir y tomar las instituciones. Pero estamos muy necesitados de una revolución y esto me satisface y me inquieta en la misma medida, porque es verdad que lo escuchas y dices, ¿dónde está la revolución? ¿Dónde están los nuestros? ¿Quiénes son los nuestros? Ya empezamos ¿Y qué tiene que pasar para esa revolución? Es verdad que aquí hay un factor determinante, que es que viven en un régimen totalitario y por tanto hay una necesidad de rebelión, pero también hay un punto clave, y es que parece que el único consciente de que viven en un régimen totalitario y de esa necesidad de rebelarse parece que es solamente de V, al menos al principio, porque la mayoría de la población vive en su rutina. No puede preocuparse de ese tipo de cosas, de volar un parlamento, ¿no? De defender esos ideales. Hombre, es verdad. Por fortuna. Claro, porque aquí cualquiera se anima. También hay que tener cuidado con confundir las cosas, porque efectivamente estamos asistiendo... A ver, evidentemente no voy a volar el Parlamento. No, que te veo como muy entregada a la película. Se hablaba, de hecho, en el hashtag de este jueves, ¿no?
hablando un poco de ese elemento, que es que al final se necesita también un líder para llevar esa revolución. Yo creo que si no hubiese existido en esta película la figura de V, no hubiesen salido luego al final todas esas miles de personas y se hubiesen rebelado contra ese régimen totalitario. Al final, normalmente alguien tiene que liderar una rebelión, al menos al principio, y sobre todo porque al final la gente en un régimen totalitario están bajo la censura, bajo la represión, y mucha gente está en situaciones en las que no puede rebelarse. Bueno, cuidado, porque luego es verdad que había algunos oyentes que nos alertaban de tanto el enfoque que da la película, que es diferente al enfoque político que tienen los propios cómics, que tiene valoraciones diferentes y condenas diferentes, e incluso hay quien ha encontrado acomodo a su ideología en el cómic. Esto me llamaba mucho la atención porque la paradoja de V, la historia de V de Vendetta, es que hay mucha gente que la hace suya, tiene muchos padres, porque yo he visto a algunos escritores que desde el liberalismo económico más absoluto lo reivindican como una de sus figuras, hasta otros libertadores, mucho más desde el anarquismo y desde otras posiciones, que lo reivindican como parte de su posición o ideología política. Pero más allá de eso, porque no vamos a entrar en el debate, no vamos a resolver algo que no ha conseguido resolver ni siquiera el autor del cómic, que incluso tampoco se muestra muy favorable a la película. Había un documental en Televisión Española donde le entrevistaban y decía que él no la había querido ver. Yo no sé si a estas alturas ya la habrá visto, pero que no quería verla porque pensaba, le llegaba que había desvirtuado completamente la naturaleza de su, no sé, de su explicación política y todo eso. Pero bueno, más allá de eso no vamos a entrar. El caso es que es una película también la podemos fantástica. hacer nuestra, ¿no? Yo creo que ese también es el éxito de un cómic o de una película como V de Vendetta. Hombre, que todos creen que está hablando de sí mismo, ¿no? Que está hablando de uno mismo. Pero por eso la veremos en las televisiones españolas también. Claro, efectivamente. Este concierto se lo dedico a la señora Justicia en honor a las vacaciones que parece se está tomando y en reconocimiento al impostor que ha ocupado su lugar. V está en una azotea. Le está enseñando a Ivy, a Natalie Portman, en qué va a consistir su revolución, y entonces están en medio de la noche londinense, con él está despejado el ambiente, hace una noche, podríamos decir, incluso bonita, silenciosa, porque hay toque de queda, silenciosa, y entonces oteando hacia el horizonte, le anuncia a Natalie Portman que va a comenzar una revolución, que va a tener lugar dentro de un tiempo, y para eso le muestra el horizonte y le dice, aquí va a ocurrir algo, es una cuestión de justicia. Dime, ¿sabes qué día es hoy, Ivy? 4 de noviembre. Ahora ya no. Recuerden el 5 de noviembre. Conspiración, pólvora y traición. No veo la demora y siempre es la hora de evocarla sin dilación. Saca una batuta para dirigir a la orquesta. Sí. Y en silencio, imaginando cómo es la obertura. Escucha atentamente, ¿lo oyes? Pero por los altavoces de Londres comienza a sonar Tchaikovsky. Y en ese momento una gran explosión. ¿Cómo has hecho eso? Espera, ahora viene el crescendo. ¿Tú crees? Que se lleva por delante Lord Bailey, delante de los ojos atónitos de decenas de miles de personas, de ciudadanos que de pronto se dan cuenta como algo está ocurriendo, algo está sacudiendo los cimientos de su sociedad. Es uno de los momentos más pletóricos de la película, más poéticos también, cuando él dirige esa orquesta imaginaria con su batuta en medio de la noche y frente a él, ¡boom!, el Old Bailey sale por los aires dinamitado con los cohetes, con los fuegos artificiales. ¡Pam, pam! De hecho, él alude también en la película a que, bueno, muchos ciudadanos y ciudadanas se han olvidado de qué pasa cada 5 de noviembre y de qué es lo que hay que conmemorar, ¿no? Y por eso hizo lo de la conspiración de la pólvora, ¿no? Porque esta película toma como punto de partida esa conspiración de la pólvora que ocurrió en 1605 y que precisamente fue una conspiración fallida,
que, pues digamos que capitaneó Guy Fawkes, que es la figura de este personaje en la que queman todos los 5 de noviembre en Reino Unido, también para conmemorar esta conspiración de la pólvora, que es a la que se refiere el propio protagonista y que le dice a ella que si se acuerda de qué día es hoy. Entonces yo creo que también esto es una manera de recordar a la ciudadanía de ese momento qué día es hoy y por qué tenemos que conmemorarlo. Me estás asustando un poco, María Navarro, María Punto. Tranquilo, que no es 5 de noviembre. Te veo como muy poseída por el espíritu de V de Vendetta y te veo como muy docta en conocimientos revolucionarios. Bueno, no tengo tantos conocimientos. El caso es que hemos abierto los micrófonos, como este es un ejercicio colectivo de las oyentes y los oyentes de la cafetera, y entonces para ver qué os parece a vosotros, qué os sugiere, o sobre todo qué os provoca, qué os estimula esta película. Muy buenas, cafeteras, cafeteros. Me quedo con el tema de los ideales. Es cierto que el ideal nunca muere y que las personas van y vienen y unas luchan y matan por ideales y otras mueren por defenderlos. Y esto es así, sigue siendo así, siempre será así. Y aunque no se mate por ideales y no se tenga que morir por ellos, sí que hay que luchar para cambiar las cosas y sí que hay que tener unos ideales y una firmeza interior entre lo que se quiere y no se quiere en una sociedad. Criminalizarla desde el gobierno se ha hecho desde hace muchos años, este gobierno y los anteriores. Cuando todas las movilizaciones y protestas empezaron a ser algo politizado y negativo, empezamos a perder nuestra fuerza en la unión de la gente para cambiar las cosas. Y creo que esto es lo que se está empezando a ver, que no deberíamos haber dejado de hacer nunca, porque en un momento en el que te relajas, pues mandan los que se piensan que tienen el derecho a hacerlo, y la gente pues se tiene que ir organizando, si no, no se puede cambiar nada. Cuánta sabiduría reside en la soberana resistencia de la cafetera. Es verdad, hay que luchar por los ideales, porque los ideales no se construyen solos y necesitan de un pequeño empujoncito, y que no se nos olvide que deben ser construidos y que además deben ser alimentados, porque de otra manera... Pero es verdad, qué poco importante en estas materias son los protagonistas y qué importantes son las ideas que les acompañan. Y luego también la doctrina, ¿no?, que se intenta hacer a veces por quienes no les interesa que otros se concentren o se manifiesten o defiendan esos ideales, que al final lo que quieren es que pues que se criminalice y entonces la gente piense que no sirve de nada, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído en la actualidad, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer huelga si no sirve de nada? ¿Para qué voy a irme un día por la tarde o por la mañana a una concentración si no va a servir de nada, nadie nos va a escuchar? Y yo me quedo con una frase de esta película que el propio protagonista le decía a Ivy: nada es seguro y todo es posible. Es decir, no tienes nada seguro, pero todo es posible. Hay muchas cosas que son posibles. Entonces es mejor que vayas muchas veces para ver qué ocurre. De V de Vendetta se pueden rescatar 1000 cosas. Yo personalmente me quedo con una frase que dice V tras ser herido de muerte: las ideas son a pruebas de balas. Quédense con eso. Y luego los paralelismos, por eso cuando se denuncia, cuidado, se está rozando el filofascismo con algunas medidas que se toman. Hemos hablado hoy mucho de la prisión permanente revisable, de la forma en la que se ha vestido la cadena perpetua con un debate lógico, sostenido sobre el sufrimiento de la población, etcétera, etcétera. Pero el recorte de derechos normalmente es imperceptible. Y entonces por eso hay algunas personas que terminan alertando: cuidado, porque te estás acercando a las posiciones más radicales. Y no, a lo mejor no te das cuenta, a lo mejor simplemente no eres consciente, otros son conscientes y lo hacen con mucha voluntad. Pero de esto también nos alertaban los propios oyentes en la cafetera. Qué fácil es, ¿verdad?, cuando no se tienen escrúpulos, pero sí dinero y poder, manipular al pueblo para que crea justificada una falta de libertades tan escandalosa. Como la parábola de la rana en la cazuela, el recorte progresivo de derechos es casi imperceptible para la mayor parte de la gente, que bastante tiene ya con su día a día.
En la peli es V quien saca a la población del letargo, y yo quiero creer que los pensionistas y las mujeres feministas son ese mismo antihéroe que le grita a la rana que es la hora de saltar. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Amnistía nos está indicando hacia dónde dar el salto. Así que recuerden el 17 de marzo y los días que hagan falta, que los ideales pueden seguir cambiando el mundo. Esto es lo malo cuando le das el micrófono a la gente inteligente, que dice cosas muy sabias. La gente inteligente. ¿Cuánto tardará este programa en ser ilegalizado? Es una llamada a la revolución. Algunos lo interpretarían así. Está bien seguro. que digas eso, porque es un buen llamamiento para quienes quieran censurarlo. En los tiempos en los que vivimos ya no puedes estar seguro en ninguna parte, pero cuando muera la cafetera seguirá viviendo el café en el interior, correrá por las venas de la resistencia. Te das cuenta, no es la sangre la que corre por nuestras venas, es la cafeína. También da mucho gustito. Y de que el mecanismo de represión es algo que trasciende todo tipo de lugares y de tiempos, ¿no? De cronología. Pero al final el miedo es la gran herramienta para reprimir a una sociedad, para hacerles que no piensen, para decirles, mira, no hace falta que pienses, tú sigue con tu rutina, ni siquiera te plantees en rebelarte, tienes una serie de toques de queda, tú tienes una serie de reglas que vas a cumplir porque yo lo digo, y de hecho se ve muy bien en la película cuando los poderosos ven que se les escapa la gente, que se les escapa ese poder que tienen sobre la gente y esa represión que ejercen sobre ella, porque en el momento en que la gente deje de tener miedo, el poderoso va a tener un gran peligro de su estatus. ¿Puedo preguntarte sobre lo que dijiste en la tele? Sí. ¿Hablabas en serio? Completamente. ¿De verdad crees que volar el Parlamento hará de este país un lugar mejor? Nada es seguro y todo es posible. Una cosa sí me parece segura. Como alguien se presente crédible, pondrá una bolsa negra en la cabeza. El pueblo no debería temer a los gobernantes. Los gobernantes deberían temer al pueblo. ¿Y piensas conseguirlo haciendo saltar por los aires un edificio? El edificio es un símbolo, como lo es el acto de destruirlo. Los símbolos solo tienen el valor que les da la gente. Por sí solo un símbolo no significa nada, pero si se unen muchas personas, volar un edificio puede cambiar el mundo. Ojalá lo creyera posible. Pero cada vez que he visto cambiar este mundo ha sido siempre para peor. Bueno, quiero recordar a quienes lleguen por primera vez a este programa, llamados por la máscara de V de Vendetta que puebla hoy las redes sociales, que esto no es más que un programa de radio y que es un programa que está analizando una película. Lo digo por si alguno sufre algún tipo de conmoción y confusión espacio-temporal. Es un programa de radio, aquí hacemos normalmente todos los viernes análisis cinematográfico, es un ejercicio colectivo, se propone una película y se ve, y esta película, por cierto, se ha estado retransmitiendo por todos los canales de televisión de forma bastante frecuente. Que nadie se lleve sustos que no merecen la pena. La censura. Lo que pasa es que sí que es verdad que en el tiempo en el que estamos viviendo, pues hay quien ha encontrado muchos paralelismos. En V de Vendetta no se podía criticar al líder porque estaba penado con cárcel. Haciendo un paralelismo con España, el líder aquí sería el rey Felipe VI, y también está penado porque existe el delito contra injurias a la corona. Así que nos encontramos con que las similitudes que han encontrado los oyentes, que han observado los oyentes, son numerosas, no son pequeñas. Porque claro, hay algunos elementos como la sociedad se va escorando poco a poco, lentamente, y a pesar de que algunos levantan el dedo y dicen, cuidado que estamos pisando territorios muy pantanosos, y da igual, se van ejecutando leyes. La ley Mordaza, ¿por qué es tan cuestionada la ley Mordaza? Porque entra de lleno en el territorio del totalitarismo, del control de la ciudadanía, Así que claro, no es de extrañar que haya quien encuentre paralelismos con películas como V de Vendetta y... Bueno, y para que el mecanismo de represión funcione, también influyen elementos como el contexto en el que se encuentran las personas. En este caso de la película es un régimen totalitario que evidentemente no tiene nada que ver con España, pero sí que vemos que en el contexto de crisis, en el contexto de precariedad laboral, a las personas les cuesta mucho también decidir entre seguir en su trabajo o arriesgarlo por defender una serie de ideales, ¿no? Y al final el mecanismo de represión también funciona con éxito gracias al contexto de sometimiento que tenga su población. Y claro, allí nos encontramos, hombre, es una película donde se hace una cierta justificación de la violencia como forma de resolución de los conflictos, que quizás es la parte más oscura para una sociedad pues ilustrada y que cree en la racionalidad y en la política.
Todo el país está traumatizado tras conocerse la muerte de... Espera, ¿qué ha dicho? Los presentadores de mayor renombre de la historia de la BTN. El hombre, conocido en todo el orbe como la voz de Londres, falleció anoche al parecer de un paro cardíaco. Hombre de extraordinario talento, dedicó su vida entera a servir a su ¿Cómo lo país y sus sabes? creencias, Porque pestañea trabajando mucho de cuando manera lee algo que sabe que no es verdad. Quienes le conocían no se han sorprendido al saber que el cuerpo fue hallado en su despacho, donde trabajaba horas y horas después de que todos se hubieran ido a casa. Luis, te echaremos de menos. V, ayer no encontré mi pase de seguridad. No lo habrás cogido, ¿verdad? ¿Qué prefieres, una mentira o la verdad? ¿Tú tienes algo que ver con eso? Sí, yo le maté. Oh, Dios. ¿Te disgusta? Que si me acabas de decir que mataste a Luis Prócero. Pude matar a los dedos que te acosaban y no oí entonces objeción alguna. ¿Qué? Que la violencia puede emplearse para el bien. ¿De qué estás hablando? De justicia. Eso dice V cuando se encuentra que todos los discursos, a mí lo que me parece maravilloso es el guión, porque todos los discursos son profundamente filosóficos, tienen muchas referencias culturales, muchas referencias a personajes históricos, pero con esa visión revolucionaria. Y porque plantea preguntas, en este caso, si es justificada la violencia en un régimen totalitario y de esa manera. Pero además yo creo que, a pesar de que el personaje evidentemente la ejerce y se ve claramente, no llega tampoco a resolver mucho esa pregunta, ¿no? La deja bastante en el aire. Buenas noches, Resistencia. Mi crítica sobre V. Bueno, es una película que la he visto en bastantes ocasiones, así que la tengo bastante trillada. Estéticamente, como proviene de un cómic, pues es muy bonita, pero la historia que muestra, aunque el héroe tiene unos comportamientos bastante reprobables en cuanto a la violencia y a su metodología, lo que muestra es que si tú pierdes el miedo a un régimen opresivo, ese régimen opresivo al final cae. Y esa es la moraleja de V. Un saludo de Resistencia. Sí, es verdad. Pero qué paradoja que se haya convertido en todo un símbolo icónico la máscara de V, decía David Lloyd, el dibujante del cómic, decía la máscara de V de Vendetta, un símbolo contra las tiranías, y es verdad, lo hemos visto utilizada por los indignados en todo el planeta, por movimientos como Anonymous, por un montón de gente, para un montón de reivindicaciones diferentes, se ha convertido en un icono absolutamente hasta el punto de que ha llegado a estar, en cierta forma, no voy a decir tampoco de una forma legal muy firme, pero ha sido como proscrito. Yo recuerdo perfectamente cuando se produjo aquella detención de Anonymous a la que me refería antes, que la policía presentó como gran prueba la máscara de V, que conozco amigos que decían, joder, esta es la cosa como para tener una en casa, porque dice, de pronto te entran y ahora como tienes una máscara de V de Vendetta del cómic, que la venden en todas las tiendas. Por cierto, la he visto vendido por internet a €1. Y seguro que si las encargas en China te llegan a 0,20 céntimos. O sea que podíamos encargar 1 millón de máscaras de V y se montaba la gorda. Porque una de las cosas que hace V es repartirlas por miles para que la gente de forma anónima protagonice esa revolución y se coloquen la máscara y asistan un año después a la voladura del Parlamento británico, que es el punto de ignición de la revolución, de la revuelta social que pretende devolverle a los ciudadanos aquello que les ha arrebatado el totalitarismo. Pero allí, bueno, encuentra como aliada a Natalie Portman, a quien tiene que entrenar, porque Natalie Portman en un principio se muestra muy escéptica con esto y además incluso se resiste a que esta sea la forma de resolver el conflicto, pero después de una serie de avatares, de convivencias y de torturas, porque la somete a un proceso de tortura bastante brutal, pues Natalie Portman, Ivy, termina explicando también que tiene unos antecedentes y que sus padres en cierta forma participaron de la revolución. Mi padre era escritor. Te hubiese caído bien. Solía decir que los artistas mienten para decir la verdad, mientras que los políticos mienten para ocultarla. Uno de los míos. Siempre contaba historias. Hasta que murió mi hermano. Entonces todo cambió. Mi hermano era uno de los alumnos del St. Mary. Cuando murió, mis padres se hicieron activistas. Se manifestaron en contra de la guerra y de la restauración. Cuando Sadler se proclamó líder, participaron en los disturbios de Leeds. Yo lo vi por televisión. Creí que vería cómo mataban a mis padres. Recuerdo que aquella noche discutieron. Mi madre quería irse del país. Mi padre no.
Decía que si huían, ellos ganarían. Ganarían, como si fuera un juego. Hay quien nos va a decir, muy repetitiva la música de Tchaikovsky, pero en cierta forma que retumben los tímpanos en una jornada como la de hoy, resulta hasta seductor, resulta hasta amable y además una pequeña venganza contra aquellos que pretenden imponer el yugo de la demagogia entre la ciudadanía. Bueno, y plantea también pues cómo se llega a un régimen totalitario a raíz de una guerra, ¿no? De cómo pues al final acaba afectando también al caso de Reino Unido. Y de hecho también en el cómic pues relata bastante bien el testimonio de ella, explicando pues lo que vivieron sus padres y cómo pues sufrieron esa represión y también ese régimen totalitario que, como digo, pues vino a raíz de una guerra que empezó en otros países y que acabó afectando también a Reino Unido. Bueno, tampoco cuidado con idolatrar hoy la película, porque luego hay mucho purista que dice que no tiene nada que ver, han destrozado el cómic. El cómic es maravilloso, tiene muchísima profundidad en los planteamientos políticos que plantea, pero también es verdad que son formatos diferentes, son estéticas diferentes y además también, digamos, son estructuras diferentes. No es lo mismo una película guionizada donde la imagen tiene el poder que tiene, que un cómic, que un libro. Y evidentemente cada uno tiene su profundidad y además tiene su tratamiento y va dirigido a un público y además hay que reconocerle a la película que hizo de V algo mainstream, que se ha convertido, se ha extendido y que a todo el mundo le parece una gran película, independientemente de que coincida más o menos en los postulados o en los posicionamientos. Recuerdo cómo empezó a cambiar el significado de las palabras. Palabras con las que no estábamos familiarizados, como colateral y entrega, empezaron a dar miedo. Mientras que otras, como fuego nórdico y artículos de lealtad, empezaron a cobrar poder. Recuerdo que diferente pasó a significar peligroso. Aún no lo entiendo. ¿Por qué nos odian tanto? Detuvieron a Ruth mientras hacía la compra. Una guerra como justificación para el fundamentalismo, para el abuso de poder, siempre el miedo, siempre el riesgo, siempre como amenaza ante la ciudadanía, lo cual como justificación para ejercer un poder absolutamente radical y salvaje y desmedido, cómo se instrumentaliza el miedo a través del miedo al diferente, del miedo al contrario, y cómo la gente va tolerando poco a poco ese discurso en sus propias vidas. Hay un mensaje, un comunicado que nosotros hemos utilizado aquí con una cierta frecuencia en la cafetera, porque cuando V de Vendetta, cuando V emite por televisión un mensaje clandestino... Buenas tardes, Londres. Permitid que primero me disculpe. Canal de emergencia. Yo, como muchos de vosotros, aprecio la comodidad de la rutina diaria, la seguridad de lo familiar, la tranquilidad de la monotonía. Maldita sea. A mí me gusta tanto como a vosotros, pero con el espíritu de conmemorar los importantes acontecimientos del pasado, normalmente asociados con la muerte de alguien o el fin de alguna terrible y sangrienta batalla y que se celebran con una fiesta nacional, he pensado que podríamos celebrar este 5 de noviembre, un día que lamentablemente ya nadie recuerda, tomándonos 5 minutos de nuestra ajetreada vida para sentarnos y charlar un poco. Hay, claro está, personas que no quieren que hablemos. Sospecho que en este momento estarán dando órdenes por teléfono y que hombres armados ya vienen de camino. Es el líder Sables. ¡Mierda! ¿Por qué? Porque mientras pueda utilizarse la fuerza, ¿para qué el diálogo? Sin embargo, las palabras siempre conservarán su poder. Las palabras hacen posible que algo tome significado y si se escuchan, enuncian la verdad. Y la verdad es que en este país algo va muy mal, ¿no? Usted lo diseñó, señor. Quería que fuera infalible, me dijo en cada televisor de Londres. Crueldad e injusticia, intolerancia y opresión. Antes teníais libertad para objetar, para pensar y decir lo que pensabais. Ahora tenéis censores y sistemas de vigilancia que os coartan para que os conforméis y os convirtáis Necesitamos en cámaras. ¿Os suena de algo esto? ¿Quién es el culpable? Bueno, ciertamente unos son más responsables que otros y tendrán que rendir cuentas. Pero la verdad sea dicha, si estáis buscando un culpable, solo tenéis que miraros al espejo. Sé por qué lo hicisteis. Sé que teníais miedo. ¿Y quién no? ¿Guerras? ¿Terror? ¿Enfermedades? Había una plaga de problemas que conspiraron para corromper.
Así que V responsabiliza, sí, a los líderes fascistas que gobiernan con mano de hierro esa sociedad, pero también a todos y cada uno de los ciudadanos que, mirándose ante el espejo, dejaron que aquello sucediera poco a poco y fueran dejando entrar a los síntomas del fascismo en sus vidas y los fueran aceptando como parte de la resolución de los problemas. Ese es el mayor foco, ese es, yo creo, la idea más poderosa de la propia película, ¿no? La responsabilidad individual que luego queda tras la máscara, queda resuelta cuando toda la ciudadanía se incorpora a esa gran revolución el día que vuela el Parlamento. Claro, pero es lo que tú decías, que al final esa ciudadanía necesita un impulso por parte de una persona, que en este caso es V, para pensar que otro mundo es posible, ¿no? Que un cambio es posible y que hay que forzarlo, ¿no? Para que pueda ser, ¿no? Como decía en el caso de La Libertad, la Bordeta, ¿no? Que había que forzarla para que pudiera ser. Y también mete un elemento que es la tranquilidad, ¿no? Que puede parecer algo pues muy inocente, ¿no? Y bueno, muy comprensivo, que es que la gente necesita su tranquilidad, su rutina, pero esto recuerda mucho al no te metas en política que decían anteriormente en este país cuando no era democrático, que era no te metas en política. Yo no me meto en eso porque a mí no me incumbe. Bueno, el hecho de que no te incumba te puede llegar a afectar, incluso también de forma negativa, y que esa tranquilidad se convierta en una intranquilidad porque no puedas abrir la boca. Yo, lo que me llama la atención es que cada uno le hayamos dado una interpretación a la película, y viendo cómo el profesor Rayo escribió en Libertad Digital un análisis sobre V de Vendetta, y decía, claramente defiende los postulados del liberalismo y había quien encontraba postulados más próximos a la anarquía, hay otros que encontraban pues una llamada a la revolución. Es verdad que él habla básicamente de libertad, que es una palabra que todo el mundo hace suya, hace propia, pero sí es muy interesante esas diferentes interpretaciones, ¿no? V de Vendetta, una película que habla sobre cómo acabar con un sistema que se ha vuelto corrupto. Me encanta el final cuando sale todo el mundo a la calle de forma clandestina y se dan cuenta de que son cientos o millones, vete tú a saber, y la policía se une a ellos. La diferencia con España es que aquí sacan la porra. Pero también te diré que a nosotros también nos sorprendió cuando un día en el retiro de pronto observamos cómo se iba incorporando una y otra tras otra personas, ahí una más y una más y una más, y de pronto había una revolución silenciosa de resistentes cafeteros. Tenía algo de eso. Y hay veces que la magnitud es tal que ni 100 porras podrían acabar con ese movimiento. Bueno, de hecho, cuando empieza a darse cuenta el líder Sadler de que el castillo se cae como un castillo de naipes, entonces las posiciones se vuelven extraordinariamente duras, radicales, ya en un último intento por salvar lo que queda de la represión. Comparece en televisión en un discurso que yo, con todo lo que puede provocar en algunas mentes cándidas que lleguen aquí sin saber exactamente qué están escuchando, ¿cuánto nos conecta con aquel famoso 13M? Cuando Mariano Rajoy comparece en televisión viendo rodeada la sede del Partido Popular por los ciudadanos que exigían solamente la verdad, y cuando habla de la manera en la que es inadmisible la respuesta de la ciudadanía, con todas las distancias que hay y que son bastante obvias, y como hablamos para gente adulta y gente mayor entendemos que se entienden los matices y las diferencias, ¿no? Pero ¿cuántos paralelismos podemos encontrar? Amados conciudadanos, esta noche en nuestro país, al que defendemos y queremos, tiene que enfrentarse a una terrible y gravísima amenaza. Todo despejado, señor. Este violento ataque sin precedentes contra nuestra seguridad no quedará sin respuesta. ¿Dónde está? Ni impune. Mi reino por una máscara. Nuestro enemigo es insidioso y malvado e intenta dividirnos y destruir los cimientos de nuestra gran nación. Ay, cómo se confunden siempre las personas con las ideas, con la nación. La nación soy yo y la nación está en peligro. No, el que está en peligro eres tú. La nación sigue en pie porque la nación la componen los ciudadanos que viven en ella. Y así, bueno, una otra. V de Vendetta, una grandísima película, maravillosa película, y que además, oye, ha hecho las delicias de todos los oyentes, porque no hemos encontrado un solo discrepante. Sí, algunos que preferían el cómic a la película, pero en todo caso valorando siempre la calidad de esta propuesta, ¿no? Yo, escuchando al líder, me acordaba de una viñeta que bueno, la hemos visto muchas veces por redes sociales, que entonces sale un líder, ¿no?, delante de todo su pueblo y les dice: o yo o el caos. Y es que es tal cual, ¿qué preferís?
yo, bueno, no es un sistema muy perfecto, pero yo os doy seguridad, yo os doy unidad, la unidad del país, yo os doy estabilidad, ¿no? Y frente a esa estabilidad, pues hay personas que quieren desestabilizarlo todo y tu vida no será la misma y seguramente sea peor, porque además lo que plantean es que el cambio va a ser a peor, evidentemente. No pueden plantearlo como que forzar un cambio puede ser mejor. Y esto me recuerda un poco, salvando mucho las distancias, evidentemente siempre diciendo esto por delante, pero un poco esa estrategia del miedo, ¿no? En el caso, por ejemplo, lo vimos de la unidad de España, ¿no? Alguien que intenta amenazar en la unidad de España, lo vimos también en alguien que amenaza los valores, ¿no? Entonces se utiliza el sensacionalismo, pues por ejemplo, para justificar que unos titiriteros pues acaben en la cárcel, pero luego al final del todo siempre se acaba sabiendo la verdad y la verdad es que tiene muchos matices y que la estrategia del miedo no siempre cala en toda la sociedad y de hecho lo vemos en el final de esta película, que al final esa estrategia del miedo del propio líder no cala en miles y miles de personas. Sí, pero es verdad cómo se está utilizando algunos elementos que son propios del fundamentalismo y esto además es que a nadie se le escapa, cómo se han estado utilizando para enfocar el debate público, ¿no? Yo o el caos, que lo hemos visto reproducido tantas y tantas veces en la política española. Por cierto, que a esa viñeta los ciudadanos contestan el caos, soy yo el caos. Y entonces, claro, eso es lo que pasa, que como me hagas elegir, a lo mejor es que prefiero el caos, porque habida cuenta de cómo está el patín. Bueno, que de hecho fue un argumento de campaña electoral, lo tenemos que recordar, que es: yo te ofrezco algo más aburrido como es la estabilidad, pero tú al menos vas a seguir igual, vas a seguir precarizado, vas a seguir sometido por la crisis económica, pero que sepas que si votas algo distinto te pueden desestabilizar lo poco que tienes y te van a quitar tus segundas o cuartas casas. Paradójicamente mucha gente compra ese discurso, que eso es lo llamativo, ¿no? Que nos encontramos como una pero buena parte de la ciudadanía por miedo dice, no, yo es que estoy muy tranquilo, seguridad. no andéis liando, ¿no? Así justifican muchos regímenes dictatoriales y de hecho mucha gente durante el franquismo decía, bueno, pero es que yo vivía tranquilo. Bueno, vivía usted tranquilo, vamos a empezar a analizar a ver si vivía tan tranquilo como cree. Claro, porque no conocían otra realidad o no querían ver otra realidad porque no te la deja ver un régimen totalitario, ¿no? Y luego también lo veíamos en la prisión permanente revisable, algunos argumentos que veíamos que, por ejemplo, uno de ellos era que cómo los españoles no van a querer estar más seguros y que había que responder a la demanda de la ciudadanía porque la mayoría de españoles y de españolas querían una mayor seguridad y por eso entonces justificaban una medida como la prisión permanente revisable, dejando a un lado todos los datos, que yo creo que al final un discurso con datos es lo que puede realmente combatir un discurso demagógico y que lo que busca es esa estrategia del miedo y que la gente acabe teniendo miedo y entonces necesite del Estado poderoso, ¿no? Pues para protegerle, cuando realmente si vas a los datos no hay una inseguridad ciudadana en nuestro país. Lo que me temo es que los datos se imponen difícilmente a la demagogia y al amarillismo, porque además es verdad, esta falacia a la que te refieres, la que se ha utilizado, ¿no? Los que estáis en contra de la cadena perpetua estáis a favor del delito, que además caen todas las falacias que existen, en la mayor parte de ellas, la falsa dicotomía, la falacia dominen, la falacia populum, la falacia non sequitur, la falacia del hombre de paja, en fin, se utilizan todas las falacias posibles para descalificar una posición, que es la posición de la justicia, de la equidad, de la igualdad, de la ilustración. Pero bueno, más allá de eso, porque además es que es verdad, como dice María, esto está ocurriendo con un telón de fondo que es bien llamativo también. Esta película la analizamos en un tiempo en el que hemos vivido profundos recortes de libertades que son denunciados por organizaciones como Amnistía Internacional, que son organizaciones internacionales que poco tienen que ver con el debate político interno y que, sin embargo, han puesto en alerta a los ciudadanos señalando los riesgos que se corre cuando se asumen como naturales este tipo de medidas, ¿no? Y luego, simplemente un detalle antes de llegar a esa escena final. Yo luego lo pensé y dije, ¿hubiese sido posible ese supuesto cambio, ¿no? de régimen que plantea la película, aunque no te lo muestra, pero hubiese sido posible sin la colaboración de uno de los policías, no tanto la colaboración sino la inacción del policía que al final acaba permitiendo que eso ocurra sabiendo que va a ocurrir. Y me refiero a ese policía que acaba pues descubriendo que el genocidio que se había producido en su momento antes de implantarse este régimen totalitario había sido todo un montaje por parte de quienes gobernaban en ese momento el régimen dictatorial, pero al final acaba permitiéndolo porque su moral y su conciencia
acaban imponiéndose frente a la defensa de un régimen totalitario. Frente a la defensa de un régimen totalitario y frente a una propaganda extraordinariamente eficaz. Bueno, esto es V de Vendetta, la película, y después llega el final, pero no todavía. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. En un día en el que estamos analizando V de Vendetta, nuestro ejercicio de Videoforum, esta película año 2006 de los hermanos Wachowski, que ha recibido elogios por todo el planeta, año 2006, insisto, con Natalie Portman, con Hugo Weaving, Stephen Rea, John Hart, en fin, con un reparto absolutamente maravilloso donde brilla con luz propia especialmente Natalie Portman. No es que además sea yo totalmente fan, pero que también, pero además es que tiene, y todos los críticos de cine reconocen su extraordinaria actuación en esta película. Bueno, y termina finalmente, como podéis imaginar, como pueden suponer y como saben la mayor parte de nuestros oyentes, asistiendo los ciudadanos a la voladura del Parlamento en esa noche del 5 de noviembre. Esa música. Sí. Su música. Era Edmundo Dantes. Era mi padre. Y mi madre. Mi hermano. Mi amigo. Era usted. Y yo. Eran todos nosotros. V de Vendetta en la Cafetera. María Navarro, María.es, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas. Con esta maravillosa abertura de 1812 de Tchaikovsky, que es la banda sonora, una de las canciones de la banda sonora original de V de Vendetta. Nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación, a todas, y nos emplazamos al lunes. Volvemos a juntarnos el lunes aquí si las autoridades pertinentes no han intervenido todavía. Permitentes. Las permeables autoridades no han intervenido todavía. La última droga recreativa que nos queda, el café. Así que nos vamos, pero volvemos el lunes. El café y la cafetera. Disfrutad del fin de semana. ¿Tienes voz de Ivy? ¿Tengo voz de Ivy? Sí, tienes un poco voz de Ivy. Sí, se ha parecido ese café y la cafetera. Sí, así está la resistencia, amigas. Cuidaos, disfrutad. Que la fuerza os acompañe. Adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.